Bienvenidos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, que el eterno Dios sea bendiciendo cada una de sus vidas. Les tengo una breve palabra aquí, porque sé que hay muchas personas preguntándose cómo desarrollar el don de ciencia, o cómo crecer en el don de ciencia, o cómo saber si tienen el don de ciencia. Y quiero leer una palabra aquí en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 11 en adelante. Dice así: por ser palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Padre, gracias, Señor, por tu palabra es viva y eficaz. Damos la gloria a ti y la honra, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que des esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, aquí tenemos un tema que es con respecto al don de ciencia. Mucha gente se pregunta y ha malinterpretado el don de ciencia. Muchos entienden que el don de ciencia solamente es para darte un nombre de una persona o un apellido de una persona. Y en esta generación, en estos tiempos, estamos viendo que se está aconteciendo mucho esto, que todo el mundo está pidiendo el don de ciencia, porque todo el mundo simplemente lo que quiere es llamar por nombre, lo que quiere es decirle a la gente: te llama fulano, tu tía se llama así, eres tal apellido. Y esas son cosas por la cual debemos de conocer. Cuando usted pide el don de ciencia, no solamente usted pide que Dios le dé a usted lo que es nombres de persona o apellidos de persona. Lo vamos a comprobar por la palabra de Dios. Vemos al mismo Cristo que en un momento se encuentra con Simón, y dice la Biblia que cuando Cristo se encuentra con Simón, lo llama y Andrés su hermano. Cristo no conocía a Simón, sin embargo lo llama por nombre. ¿Por qué le llama Simón? Porque el don de ciencia estaba sobre él. Cristo andaba y caminaba bajo todos los dones del Espíritu, porque es el Dios mismo aquí en la tierra, materializado en carne. Y podemos conocer que Él mismo dijo que también nosotros mayores cosas que la que Él hizo en su nombre, nosotros podríamos hacerlas. Aquí conocemos, a través de la experiencia, hemos podido ver, por ejemplo, me ha tocado llegar a lugares donde Dios me ha dado nombre de personas, donde Dios me ha dado dirección, donde Dios me ha dado lugares también. Y esas son cosas que se trata de ir conociendo a la voz de Dios bajo el rendimiento. Recuerde, el don de ciencia es algo que se usa para usted hacer que la persona a quien usted le está hablando sepa que el mensaje es para él o para ella. Cuando usted le llama a alguien por un nombre, el nombre no es una profecía, el nombre es una confirmación de que el mensaje está siendo dirigido a esa persona. Por eso Dios presta el don de ciencia para que usted entienda que cuando usted llama a alguien por nombre, hay un mensaje que Dios está dando a través del profeta, o dígase del que anda bajo el don y está llamando a la persona. Dios le permite llamar a la persona para que la persona entienda que a esa persona es que se le está dando el mensaje. Recuerdo que hace unos días estaba aquí en la casa y alguien me llamó para que fuera a orar para su casa. Y cuando yo voy de camino, en el camino el Espíritu Santo me habla de Kenia. Yo no sabía quién era Kenia. Yo sé que cuando llego al lugar, inmediatamente llego a esa casa, el Espíritu Santo comienza a profetizar a través de mí y hablar. Y cuando estoy hablando, me hace el Espíritu, luego el Espíritu me recuerda otra vez el nombre. Y yo digo: Kenia, Kenia, ¿quién es Kenia? Y la mujer de esa casa comenzó a llorar diciendo: ella es mi hermana, ella es mi hermana. Pero no basta con yo solamente decirle quién es Kenia, sino que yo le dije: mira, Kenia va a llegar a los pies de Cristo. Yo siento a Dios a través de ti. Hay un mensaje para ella y Dios va a hacer cosas con ellas, como esto, como esto. Nunca el don de ciencia se usa simplemente para usted llamar a la gente y después que usted lo llama ya dejarlo ahí parado. No, no. Si usted lo llama y le especifica, es porque algún mensaje usted tiene para esa gente. Me ha tocado en muchas ocasiones ver personas que yo no conozco, pero llegan a mí. Recuerdo que estaba en el monte un día con un amigo
y estábamos orando ahí y una persona llegó hacia nosotros y la persona llegó y Dios me dijo Moisés, y yo escuché eso internamente que me habló de Moisés y me quedé tranquilo, ni siquiera le dije el nombre al personaje y comenzamos a hablar y mientras hablábamos, que charlábamos, al final él dice mi nombre es Moisés. Yo le digo mira, vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo sabía que te llamabas Moisés, el Espíritu Santo me lo había dicho. Y hay cosas que Dios te va a dar, pero esto no era simplemente algo para abundarlo o hablarlo, era para que yo, mi fe en mí creciera, de que yo entendiera que Dios sí me habla y que Dios estaba para confirmarme. Hay veces que Dios te habla un nombre de alguien, tú no lo dices y luego tú te das cuenta que es el mismo nombre, pero es para Dios ayudarte a ti a que tu fe crezca y a que tú entiendas que Dios te habla y que Dios está contigo. Y podemos ver también en la Biblia cómo Cristo, dice la Biblia, que llegó aquel lugar y encontró a un hombre llamado Natanael. La Biblia expresa que Cristo, desde que llega a este lugar, dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nótese que Jesús no le dijo te llamas Natanael, Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hay momentos que tú no tienes que llamar a la persona exactamente por su nombre, sino por lo que es. Por eso usted ve personas que se acercan a otro y le dicen profeta, y la persona dice: ¿cómo él me dice profeta? ¿Por qué me dice profeta si él no me conoce? Es porque la persona está viendo que en tu oficio, en lo que tú eres, tú cargas el don profético, tú eres un profeta. Y ahí es donde mucha gente entra en muchas situaciones. Ser profeta, tener un don profético y lo que es la unción profética son tres cosas diferentes. Eso hay que conocerlo, pero ya ese es otro tema. Estamos ahora mismo hablando de lo que es el don de ciencia. ¿Cómo podemos conocer cuando Dios te da un nombre o un apellido de alguien en el don de ciencia? Bien, el don de ciencia, cuando Dios te da un nombre o un apellido, no es lo que tu mente piensa o lo que tú buscas. Recuerden, todos tenemos tres voces. La voz de Satanás, que el Señor la reprenda, la voz interna, que es su voz que le habla a usted mismo, y está la voz de Dios. Usted debe de, a través del discernimiento, saber separar y conocer cuál es la voz de Dios, cuál es la voz del enemigo y cuál es la voz suya interna, de tu propia concupiscencia. Y todos conocemos y nos vamos a dar cuenta que todo hombre tiene tres voces. Todo ser que vive, en cuanto a sea hombre, ser humano, tiene tres voces que le pueden hablar. Pero debemos de tratar de conocer. Se ha malinterpretado, señores, por mucho tiempo, donde personas dicen que no, que los profetas son las personas que Dios le habla. Recuerde, en el Antiguo Testamento Dios hablaba solamente a los profetas. El Espíritu Santo venía, tomaba a un hombre, lo usaba y luego iba otra vez. Pero vemos en el Nuevo Testamento que la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz. Entonces, ¿por qué hoy en día tenemos una generación que cree que solamente Dios le habla a los profetas? Es una equivocación. Recuerden que el Espíritu Santo, dentro de todas las profecías negativas que podemos ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay una profecía que la dio un profeta llamado Joel, y fue que él dijo que dentro de los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne y los jóvenes profetizarán. Y ahí usted se va a dar cuenta que el Espíritu de Dios está para ser derramado sobre toda carne. ¿Por qué toda carne no recibe el Espíritu? Porque tiene que entender que debe de ir hacia el Espíritu. Ser oveja de Dios es usted escuchar la voz de Dios. Todo cristiano que va a escuchar este mensaje, todo personaje, hay personas que dicen: varón, pero Dios me da nombre de gente, yo no soy cristiano. Varón, pero yo no soy cristiano. Y también me llegan palabras de Dios y yo sé que es Dios que me está hablando. Es porque tú, aunque no estás dentro del renglón de las ovejas, perteneces a las ovejas de Dios. Por eso mis ovejas, dice la Biblia, oyen mi voz. Las ovejas de Dios están para oír la voz de Dios. ¿Y cómo podemos ver que Cristo llega donde este hombre, y este hombre lo primero que le dice: ¿y cómo tú me conoces? Le dice inmediatamente Cristo: antes que Felipe te fuese a buscar, yo te vi debajo de la higuera. O sea, la visión de Cristo era tan profunda que él podía ver aún en dónde estaban las personas antes de que la persona se reflejara y que Cristo lo conociera en el lugar donde estaba. El don de ciencia te puede llevar a un pasado de alguien, a tu conocer. El don de ciencia te puede llevar a conocer una enfermedad en alguien. El don de ciencia te puede llevar a tu ver a alguien por el Espíritu, una calle, por ejemplo, te puede dirigir a una calle. Aquí vemos donde leímos que Dios
habla a un varón llamado Ananías. Y dice la Biblia que cuando Dios habla a Ananías, dice que él estaba en casa de uno llamado Judas, dice la Biblia que Dios le habla a Ananías y le dice: Ananías, ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso. Entonces ahí vemos que Cristo le habla de Saulo. Inmediatamente, ¿qué Cristo está haciendo? Activando la ciencia en este hombre para que él entienda que a quien él iba a buscar no era todo el que estaba en la casa, sino que había un mensaje específico exactamente para Saulo. Pero aquí vemos que dice la Biblia que también Dios había hablado en el don de ciencia a Pablo también, y le había dicho, y dice la Biblia que él había visto una visión, Pablo orando, y la visión que veía era que un varón llamado Ananías llegaba sobre él y le ponía la mano y él recobraba la vista. El don de ciencia no solamente opera en tu escuchar a Dios, el don de ciencia también opera tú viendo. O sea, tú puedes ver algo y tú decir: veo esto. Me ha tocado personas darle palabras, y cuando le doy palabras en cuanto a lo que estoy viendo, entonces ahí especifico que la persona es un apellido como lo que yo estoy viendo. Recuerdo que en un momento me tocó llegar a una iglesia a predicar, y cuando estoy aquí orando en la casa, yo veo unas matas, unas flores rosadas, y cuando yo veo las flores rosadas, yo digo: pero ¿qué es esto? Y cuando estoy de camino, veo las mismas flores rosadas allá en el lugar, y cuando estoy en el lugar, Dios me habla de rosa. Pero ¿qué pasa? En ese momento en mí entró un temor, un miedo, porque yo dudaba. Yo decía: pero es que yo no sé si es Dios que me está hablando de rosa. ¿Cómo yo voy a decir que rosa? Y si no hay una rosa, me puedo equivocar. Ahí es donde tenemos que tratar de ir conociendo la voz de Dios. Cuando tú vas conociendo la voz de Dios, tú vas a sentir esa tranquilidad. No es lo que tú buscas, sino lo que te llega. La voz de Dios es lo que te llega de repente, y tú dices: wow, pero esto no estaba en mi mente. Esto es así, y ahí de una vez la persona dice: sí, es así, tengo un familiar que se llama así, o yo mismo me llamo así, y ahí tú vas a ir caminando. Recuerdo que estaba predicando en un lugar, y mientras predicaba, recuerdo que había una mujer con una blusa rosada, y mientras estoy ministrando, yo dije: Rosa, Rosa, ¿quién es Rosa? Y pasó una joven caminando que se llamaba Rosa, y ahí yo entendí que Dios, a través de la visión de que yo vi un poloché rosado, me habló de que había una persona con ese nombre. Dios tiene muchas maneras de hablar. Nosotros no podemos cerrar nuestra mente, que es finita, a un Dios infinito. Tenemos que abrir nuestra mentalidad. Dios tiene tantas maneras de hablarte. Tú puedes ver a través de visión, puedes ver cosas. Dice la Biblia que Pablo había visto una visión de que Ananías entraba y le ponía la mano en la cabeza y él recobraba la vista. Por eso vemos que inmediatamente Dios habla a Ananías, y aquí es donde vengo a hablarle lo que le puede estar pasando a usted. Recuerde que yo le acababa de decir que cuando vi las flores de rosa, yo dudaba de por qué había visto las flores. Sin embargo, Ananías, dice la Biblia, que él no quería hablarle a ese hombre, porque él sabía que Saulo era un perseguidor, él tenía miedo. Pero Cristo le habla una palabra y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para yo llevar el evangelio en presencia de los gentiles. O sea, ahí usted se va a dar cuenta que Cristo, cuando te está mandando a un lugar, te va a especificar a qué Él te está mandando. Todos podemos conocer y portar el don de ciencia. Todos podemos pedirlo. Lo que usted tiene que saber pedirlo. Ahora, ¿por qué no lo está recibiendo? Hay que ver si tú quieres el don de ciencia solamente para desarrollarlo, en el sentido de tú llamar gente por nombre para que la gente vea que tú llamas gente por nombre. Eso de nada sirve. Recuerdo que me tocó un día llegar a una casa, y estábamos ahí, y mientras estaban ahí en la cadena de oración, que estaban todos orando, el Espíritu Santo me habló y me dijo: año 86. Y yo dije: oh, ¿y esto? Año 86. Mira, yo siento a Dios cuando testifico estas cosas. Y yo escucho esa voz que me dice año 86. Y yo digo: ¿cuál de ustedes dos, de la persona que vivían en esa casa, nació en el año 86? Y una dijo: yo. Y yo le dije: hay un mensaje específico para ti, yo siento a Dios. Y qué lindo es cuando tú hablas una palabra y tú sientes la presencia de Dios, porque es ahí cuando Él te está confirmando que Dios está contigo en lo que tú estás hablando. Y yo recuerdo que Dios le dio un mensaje a ella y le dijo: mira, tú no vas a morir sin ser cristiana, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Y ella comenzó a llorar, porque ella sabía que Dios le estaba especificando el mensaje exactamente a ella. Otro día llego a una casa, y mientras estoy ahí ministrando, digo: estoy viendo el número 8. ¿Por qué veo el número 8?
Y era que la hija de esa muchacha, de esa persona, tenía 8 años de edad. Y Dios le especificó y le dijo, tu niña, Dios va a hacer esto con esto, va a hacer esto con esto. Y por muchas administraciones, el Espíritu Santo nos ha dado también, a través de del don de ciencia, lo que es fecha de cumpleaños, días, meses. Y esas cosas me han pasado. Por ejemplo, en la iglesia donde me congrego, recuerdo que un día estaba ministrando y le estaba dando una palabra a alguien, y mientras yo le decía que lo que ella tenía era más fuerte que lo que aún su mamá tenía, que Dios iba a hacer cosas mayores con ella que lo que Dios había hecho con su madre. Y le digo, estoy viendo el número 10 sobre ti. Y cuando yo dije el número 10, ella se rió y miró a una tía que estaba al lado. Luego, después de la administración, recuerdo que una persona se acercó y dijo, mira, ella cumple año en octubre. Yo le dije, el mes 10 Dios te va a entregar un regalo. Y eso era lo que estaba pasando. Más adelante estoy ministrando otra vez y me encuentro a una persona que también estaba ahí y le digo, mira, sobre ti estoy viendo el número 3. El número 3 veo sobre ti. Dios dice, te entrego un regalo en el mes de marzo. Cuando se acaba el culto, ella me dice, sí, lo que tú me estabas hablando es esto, porque yo cumplo año el mes 3. Y ahí es donde tú te vas a ir dando cuenta que no puedes limitarte a lo que el Espíritu Santo te revela, a lo que el Espíritu Santo te habla, pero se trata de conocer la voz de Dios. Varón, usted me ha hablado varias veces de conocer la voz de Dios. ¿Cómo yo puedo conocerla? Bien, usted debe de pedirle discernimiento a Dios para que Él le ayude a discernir y a conocer cuál es su voz dentro de las 3 voces que a usted le hablan. Pero también debe de conocer que para usted poder conocer a Dios, poder conocer su voz, usted debe de hablar con Dios para usted poderle conocer. De hecho, tenemos muchos cristianos o muchas personas que hablan de Dios y no han conocido la voz de Dios porque se han entrado en un éxtasis o no han querido conocer a dónde Dios habita. Por eso todos tenemos que tratar de conocer dónde habita Dios. La Biblia dice, cuando ores, no seas como los hipócritas que oran en las esquinas de las calles, en las plazas para que la gente lo vea, sino entra a tu cuarto, cerrará tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, Él te recompensará en público. Escuche dónde está Dios. Está en el secreto. Dios está buscando que el pueblo entienda que Dios revela las cosas en el secreto. Dios quiere hablarte es en el secreto. Recuerdo que Dios también me ha especificado. Por ejemplo, usted dirá, varón, pero yo conozco una persona que se llama así, y cuando yo la conozco realmente tengo un problema porque yo conozco a esa persona y Dios me está hablando de ella, pero cuando viene a ver no es ella, o si es ella. Recuerdo que un día estoy orando aquí en la casa y iba a salir a una actividad con mi pastor. Y mientras estoy orando, el Espíritu Santo me permite que me dé un dolor de cabeza de un lado, y la cabeza me jaló muy fuerte. Y luego el Espíritu Santo me habla de Elizabeth. Pero ¿qué pasa conmigo? Yo conozco otra Elizabeth, conozco varias Elizabeth más, y la primera que pensé fue a la Elizabeth más cercana, que es blanquita, y cuando veo esta imagen blanca, digo, espérate, la persona que Dios me muestra es blanca, pero Dios me dijo, no es ella la que tú conoces. Y yo dije, ok, entiendo que no es ella. Pues en la noche, cuando salimos, llegamos al lugar, el pastor estaba dando un estudio. Luego recuerdo que me tocó una parte de ministración. En la parte de ministración que me tocó, el Espíritu Santo me dijo, llama a Elizabeth, aquí, la voz que te habló allá en tu casa, que te habló de Elizabeth, es aquí donde está la Elizabeth que yo quiero hablarle. Y cuando de momento yo llamo a Elizabeth también era blanquita y era la pastora de esa iglesia. ¿Por qué lo menciono? Porque es probable que nadie la conozca a esta mujer. Y sí, esta mujer, o hay muchas pastoras que se llaman Elizabeth, esta mujer, cuando Dios comenzó a hablarle, ella comenzó a llorar, comenzó a testificar prácticamente de que ciertamente Dios le estaba hablando. Cuando ella vio que el Espíritu Santo a través de mí mencionó su nombre, ella dijo, no, pero esto es solamente el Espíritu Santo, porque este muchacho no me conoce, nunca en mi vida me había visto, ni yo lo había visto. Y eso pasa muchas veces para Dios romper la incredulidad de las personas. Recuerde, el don de ciencia no es para un brilleo, el don de ciencia no es para buscar fama, el don de ciencia es para usted darle a la persona lo que es un rompimiento de incredulidad, que la gente entienda que Dios habla y que específicamente Dios puede revelar. Una de las cosas por la cual Dios te da el nombre de alguien es para que la gente entienda que como no te conoce a ti, tú tampoco lo conoces. Entonces ahí realmente tú vas a
darle a esa persona a entender que hay un Dios poderoso que habla y que existe. Y aquí vemos cómo dice la Biblia que él llegó a aquel lugar. O sea, Dios lo dirigió no solamente con el nombre de Saulo, sino que le dijo, ve a la calle que se llama derecha. Quizás a muchos de ustedes Dios le ha dicho, camina hacia tal lugar, camina hacia tal lugar. Y en ese lugar que tú vas a caminar. Entonces, mire, por eso debemos de vivir en el Espíritu, operar en el don de ciencia. Es algo que te ayuda aún hasta en las cosas seculares. Y tú dirás, ¿cómo así, varón? Mira, en una ocasión, yo sé que hay gente que van a escuchar esto y se van a reír, pero es algo muy insignificante. O sea, es algo muy, importante, no insignificante, importante. Es algo que cuando nosotros lo vamos a ver desde la manera espiritual, en todo debemos ser dirigidos por Dios. Yo recuerdo que un día yo salí de la iglesia con mi esposa y veníamos camino a la casa. Pero ¿qué pasa? En el camino queríamos comprar unos plátanos y por ningún lado los compramos. No nos paramos en ningún lugar. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, dobla aquí. Yo doblé a una calle y me desvié de mi casa. Llegando a la casa casi me desvié y yo me desvié y llegué a ese lugar. Me paré en un colmado exactamente. Cuando estamos en el colmado, mi esposa pregunta por los plátanos. Le dice que los plátanos estaban a 20 pesos. Pues cuando nosotros nos íbamos, yo recuerdo que ella me dice, mi amor, pero vamos a sacrificar esos 100 pesos para comprar 5 plátanos por lo menos y cenamos con eso. Y yo le dije, no, porque yo había escuchado a través del don de ciencia dónde debía de yo ser dirigido, que yo iba a encontrar a la persona correcta que iba a venderme los plátanos. Y cuando ella se monta en el motor, que nosotros arrancamos, ahí mismo arrancando venía una guaguita voceando plátano a 10 pesos, plátano a 10 pesos. Dije, bueno, aquí es. Sé que usted cuando escuche este testimonio se va a reír, pero eso se trata de la dirección de Dios. Es probable que la guaguita no iba a pasar por mi casa, y creo que no iba a pasar por mi casa. Sin embargo, Dios sí sabía que yo, siendo dirigido a ese lugar, iba a conseguir lo que yo necesitaba conseguir. Hay momentos en el que Dios te va a dirigir a lugares que tú vas a decir, pero este lugar es extraño, este lugar, pero Dios te está dirigiendo porque Dios necesita que tú conozcas cuál es su correcta voluntad. Por muchas ocasiones me ha pasado orar por enfermos. Dios te puede dar una enfermedad de alguien, decirte, mira, esa persona está enferma en tal lugar, tiene tal cosa, tiene tal enfermedad. Y recuerdo que un día estoy orando por alguien y mientras estoy orando por esa persona, yo recuerdo que yo puse la mano en donde estaba la enfermedad de la persona sin yo darme cuenta que la enfermedad estaba ahí. Yo no sabía dónde estaba la enfermedad, yo solamente lo llamé para orar y orando por él, entonces puse la mano donde estaba la enfermedad y la enfermedad asimismo se fue. Quiero decirte que el don de ciencia, hay muchas maneras de operar en el don de ciencia. De hecho, la Biblia, cuando habla de los dones, expresa como palabra de ciencia. Usted puede también operar en lo que es la ciencia. Ciencia significa conocer, es tú tratar de conocer. Por eso también la Biblia habla y dice que en parte conocemos, en parte profetizamos. O sea, hay cosas que tú debes de conocer que existen para tú poder operar bajo eso. Yo recuerdo que, por ejemplo, me ha tocado que Dios me pone a hablar con personas, vamos a decir, conocidas. Puede ser una persona que se llame María, y Dios me puso a hablar con María. Pero ¿qué pasa? En la noche me toca predicar, y María me escribió un mensaje simplemente, y cuando yo estoy ahí, yo simplemente hablé con María en la mañana. Pero luego, en la noche, cuando estoy en el lugar donde me toca predicar, o estoy en el secreto orando, Dios me habla de María nuevamente. Y cuando me habla de María nuevamente, yo digo, pero ya yo hablé con María. Y entonces el Espíritu Santo me dice, no, lo que pasa es que donde tú vas a ir, hay una mujer que se llama María y tú le vas a dar una palabra. Entonces, cuando llego al lugar, digo, María, ¿quién es María? Dios me habla de María. Y ahí tú vas a ir conociendo simplemente las cosas que Dios quiere hacer y que Dios quiere hablar a tu voluntad, a su voluntad. Hay cosas, por ejemplo, yo recuerdo que cuando Dios inició conmigo en lo profético. La primera vez que Dios me permitió profetizarle a alguien, recuerdo que Dios me habló con el nombre de ella, pero yo sabía que se llamaba así, yo la conocía. Y escuché esa voz 3 veces que me dijo, fulana, fulana, fulana. Pues cuando yo me paro en el altar, yo la llamo y comienzo a profetizar. Ese día Dios profetizó a muchas personas dentro de la casa. Al principio yo recuerdo que yo deseaba hablarle a la gente, oraba y yo me entraba en el secreto, comenzaba a buscar a Dios. Y gentes que yo conocía, yo las mencionaba. Yo le decía, Padre, mira a María, Padre, mira a Juan. Juan
Señor, yo te pido que tú lo guardes, que tú lo cubras, que tú bendigas la vida de Juan. Y Dios en el Espíritu me mostraba la vida de Juan. Me decía, mira, Juan está pasando esto. Y yo comenzaba a leer el libro de Juan. Cuando yo terminaba de orar, yo llamaba a Juan y le decía, Juan, así me dice Dios. Tú estás pasando esto. Y la persona me decía, wow, sí, todo eso que tú me acabas de decir es cierto. Ciertamente yo estoy pasando esto. De hecho, esto mismo me pasó. Incluso esto lo dije ayer, esto yo lo dije antes de ayer. Y ahí es donde tú vas a ir conociendo cómo la voz de Dios te va hablando. Yo recuerdo que un día yo tenía tanto miedo a la voz de Dios y Dios estaba impulsándome para que yo aprendiera a conocer la voz de Dios. Yo recuerdo que un día yo estaba orando por alguien y yo le decía a Dios, Padre, mire Stephanie, guárdala, cúbrela. Y mire Stephanie lo que puede estar pasando, lo que está pasando en su vida. Y yo recuerdo que en ese momento el Espíritu Santo me dijo, mira, Stephanie me dijo a mí que si yo le permitía tener un hijo y darlo a luz y ella verlo en sus manos, me iba a servir para mientras vida tenga. Cuando Dios me dice esto, yo recuerdo que yo llamo a mi madre que estaba cerca de esa persona y que es mi hermana. Yo recuerdo que yo la llamo, pero mi madre no estaba ahí. Ella fue la que lo cogió. Y cuando ella lo coge, yo cuelgo la llamada porque tenía miedo de hablarle, no quería hablarle. Pues entonces, recuerdo que luego después, ya tenía 7 años buscando hijo y no había encontrado hijo. Y recuerdo que después de esto, ¿qué pasó? Yo recuerdo que yo colgué la llamada y ella volvió y me llamó. Y cuando vuelve y me llama, me dice, dime lo que tú me tienes que decir. Cuando ella me dice así, pues entonces yo digo, wow, solamente Dios está aquí, porque ella no sabe que yo tengo algo que decirle exactamente a ella, porque yo llamé a mi madre, y inmediatamente ella me dijo así, yo le dije, le dijiste a Dios que si Él te permitía tener un hijo y cargarlo en tus brazos y verlo nacer, le ibas a servir para mientras vida tenga. Y ella me dijo, wow, así mismo es, exactamente eso mismo le dije a Dios. Entonces, luego después del tiempo, Dios me permitió ir conociendo, hasta que yo vi a alguien que ministraba a Dios con el don de ciencia. ¿Qué pasaba conmigo? Yo también, Dios me permitía ministrar con ciencia, pero no sabía que era ciencia, porque para mí, quizá a muchos como ustedes, ciencia solamente era llamar gente por nombre. Cuando yo vi a alguien llamando gente por nombre, esto me agradó y yo dije, Señor, yo quiero esto también. Yo quiero llamar a la gente por nombre. Esto es lindo para tu gloria. Y yo comencé a buscar a Dios, comencé a orar, pidiéndole a Dios que me ayudara con esto. Pues al principio yo oraba por las personas con el nombre que yo conocía. Ahora, por la misericordia de Dios, yo oro y Dios me habla en sueños, me habla despierto y me dice nombres de personas. Y ahí por el Espíritu podemos darle los nombres. En estos días, recuerdo que estaba en un lugar y hablaba con alguien. Y mientras estaba en ese lugar, el Espíritu Santo me toma. Y mientras ministrábamos en esa casa, el Espíritu Santo me toma y recuerdo que me pusieron a una persona a darle una palabra. Y yo no sabía ni conocía quién era la persona. Yo sí sé que mientras estoy hablando, el Espíritu Santo me dice, mira, Dios va a hacer tal cosa con fulana. Y en nombre de ella yo comencé a hablarlo y ella comenzó a llorar en la llamada. Pero luego el Espíritu Santo me habla de Nicaragua. Y yo digo, mientras estoy en ese lugar, yo escucho como Nicaragua. Y las personas que estaban ahí me testificaron de una vez danzando, diciendo, ella es de Nicaragua, ella es pastor en Nicaragua. Entonces ahí pude conocer, no solamente, escuche bien, no solamente el nombre de ella, sino también en dónde vive, el país, su nacionalidad. Entonces Dios te puede revelar también la nacionalidad de personas, Dios te puede revelar también los nombres de las personas. Recuerdo que un día también estaba hablando con alguien de Estados Unidos y cuando estoy hablando con esa persona en llamada le estoy diciendo, mira, así te dice Dios, veo esto y Dios va a hacer cosas contigo y Dios le va a entregar algo en la familia Fuentes y Dios va a hacer tal cosa contigo y las cosas que Dios va a hacer contigo, hay alguien de nombre Junior que lo va a recibir. Y cuando yo termino la llamada, el muchacho nada más en medio de la llamada, él dice, wow, Dios mío, pero qué fuerte. Y después que termino de esto, recuerdo que inmediatamente el Espíritu Santo termina de hablarle. Yo le pregunto a él, le digo, varón, ¿a quién tú conoces como nombre Junior? Y él me dijo, Junior es mi hermano. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta que la voz de Dios es algo que llega
Es algo que se recibe, no que se busca. O sea, tú puedes buscar para que Dios te hable, pero en tu mente tú no puedes buscar los nombres de las personas. Tú tienes que entender que las direcciones, los nombres, puede ser la cédula, puede ser la edad, puede ser lo que sea. Yo recuerdo que una vez estaba reunido con unas mujeres y mientras estábamos ahí, estábamos en un ambiente profético. Yo le pregunto a una, ¿qué edad tú tienes? Y ella no me quiso decir la edad. Y yo le dije, vas a dejar que el Espíritu Santo la revele. Y comenzamos ahí y de momento el Espíritu Santo, comenzamos en lo profético. Y yo dije, veo el número 42 sobre ti. Y ella dijo, esa es mi edad. Digo, ok, entonces ahí vas a conocer, perdón, 42 no, 44. Y ahí fue que pude conocer que realmente la persona tenía 44 años de edad. Entonces ahí tú vas a ir conociendo cómo Dios te puede hablar, pero es para confirmación de las personas. Ahora bien, un éxito para tú permanecer y mantenerte en pies con todo esto se llama oración y humildad. Hay personas que hoy en día Dios quiere darle el don de ciencia y Dios quiere usarlo, Dios quiere dar el nombre y apellidos de las personas, pero no se lo está dando porque le hace falta humildad. Necesitamos personas genuinas que ministren con humildad, que entiendan que la humildad es lo primero. Cuando usted es humilde, recuerde, Cristo nunca dijo, aprendan de mí que soy poderoso en palabra, aprendan de mí que yo echo fuera a los demonios. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Imitemos la humildad de Cristo y ustedes verán que en nosotros imitar la humildad de Cristo, también el poder de Cristo reposará sobre nosotros. Y yo quiero decirte esta palabra, amigo que me escucha, tú que estás pidiendo el don de ciencia, tú que estás orando para que Dios te entregue el don de ciencia, para que Dios te dé el nombre de persona, pide siempre a Dios, pero recuerda que la gloria y la honra siempre es de Dios. Siempre que tú pidas a Dios, anhela, desea. Esta generación, es lamentable decirlo, pero esta generación se acostumbra a que si Dios le dio un chin de lengua, ya se quedan ahí. Si Dios le dio un chin de profecía, una profecía un día para alguien, ya se quedan ahí. Como que no ansian el desear más, más, más. Y Dios siempre está para darte más, más, más. Por eso Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Si usted opera en liberación, sanidad, y usted quiere pedirle a Dios también que lo ayude a operar en ciencia, usted puede pedirlo. Ahora pídele a Dios que lo capacite para usted poder caminar bajo esa dimensión. Y que Dios sobre todo le derrame un gran estado de humildad para que usted pueda permanecer en pie delante de los hombres. Quiero decirte que el don de ciencia se trata de conocer. Aquí vemos en la Biblia cómo Cristo también se acercó a la mujer samaritana. Y dice la Biblia que Cristo, cuando se acerca a ella, que comienza a hablar con ella, a pedirle, le pide agua de beber. Cuando Cristo, la mujer le dice que ella quería del don que él le estaba brindando para no tenerse jamás, Cristo le dijo, ve y busca a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y Cristo le dice, bien has dicho, no tengo, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. O sea, ¿cómo Cristo pudo conocer el pasado de esta mujer? Así es como pudo conocerlo, a través del don de ciencia. Esta mujer le dijo, me parece que tú eres profeta. Ella se sorprendió porque Cristo reveló su vida. Quiero decirte, amigo que me escucha, es tiempo de crecer y desarrollar lo que Dios ha puesto sobre ti y lo que Dios te ha prestado. Que Dios te bendiga y te guarde. Shalom Ubrajo de mi Abba Kadosh.